Migrantes irregulares, un camino de alto riesgo, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Escuchamos un panorama muy general de este problema que enfrentamos como mexicanos, como latinoamericanos, etcétera, al intentar cruzar la frontera. Madison, ¿algún comentario adicional de estos riesgos que fueron planteados aquí por nuestros invitados, el crimen organizado, el tren, etcétera? El clima es el principal factor para nosotros, pero a pesar de la motivación para migración irregular, las cifras de pérdidas de vida, lesiones y experiencias traumatizantes son inmensas. Para mí es asunto de política para dos lados, los Estados Unidos y México, es responsabilidad compartida para nosotros, para tratar de reducir estas cifras. Ahora, hemos hablado de problemas de este lado de la frontera, hablamos de las cuestiones climáticas, de coyotes, etcétera, pero yo te preguntaría, ¿existen problemas como la falta de agua en el desierto, como casos que se han dado, no sé si son exagerados, pero casos de agua que se le dejan a los migrantes y terminan estando envenenada, cosas de ese tipo, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de criminales, pero del otro lado. Sí, hay criminales al otro lado. O sea que la migración irregular siempre se consiste en problemas desarrollados y cualquier solución a migración irregular, para mí la mejor solución es migración regular, con documentos. Mucho más, además de servicios a los migrantes irregulares, pero la solución final es una migración regular. Pero ¿cómo puedes llegar a este punto de regularizarla, Madison? Well, es para educación y también oportunidad económica a dos lados de la frontera. La propuesta que hace maestro Alfredo, en el sentido de que los egresados de las escuelas puedan tener visa para ir a Estados Unidos a hacer negocio, etcétera, no es descabellado, ¿o sí? Mi colega tiene mucha experiencia en este lado, estoy de acuerdo contigo, pero una futura reforma, por lo general, va a consistir en ciertos requisitos para solucionar cada caso individual de estatus migratorio. Claro. ¿Cuánta gente regularmente encuentran de aquel lado de la frontera las patrullas de Estados Unidos? ¿Cuántos? ¿Tienes alguna cifra, alguna estadística de cuánta gente es rescatada, vamos? Rescatadas, algunos docenios, pero no tengo cifras exactas. Bueno, maestro Alfredo Higareda, hablábamos hace un momento de una serie de factores de riesgo. Uno de los que quisiera referirme, a lo mejor profundizar, porque es importante, es el caso del tráfico de personas. Lamentablemente este problema ha generado una industria, entre comillas, que tiene como materia prima a las personas. Así es. Lamentablemente en México no existía el delito de tráfico de personas. Recién lo acaban de implementar. Estamos avanzando desde el punto sociológico legal, pero es un fenómeno que ya se creó, que ya tiene una proyección extraordinaria. Es decir, encontramos niños en la calle pidiendo limosna o señoritas de alguna manera secuestradas o niñas secuestradas para meterlas a diferentes tipos de servicios o de prostitución o de limosna o de aseo en las casas o de diferentes formas. Pero yo creo que si buscamos soluciones en el tema de migración, que no hemos hablado de ese tema, a mí me parece muy importante manejar dos temas importantes. Uno, es decir, necesitamos que el gobierno mexicano y los mexicanos nos organicemos, particularmente con los que ya están en los Estados Unidos, para generar fuentes de trabajo en México, para mandar nuestras mercancías a los Estados Unidos y generar fuentes de trabajo en México para que la gente no tenga que emigrar a los Estados Unidos. Y dos, implementar tanto el gobierno, los gobiernos, particularmente el gobierno americano, que nos den las facilidades con líneas de crédito a los migrantes que ya están allá establecidos o a los mexicanos que quieran desarrollar alguna planta industrial o algún taller para insistir en generar las fuentes de empleo que necesitamos crear. La gente se va porque no tiene empleo y la gente se va porque no gana lo suficiente. Si yo tengo un salario mínimo
de ingreso en mi familia y tengo 6 hijos y somos 8, con 64 pesos es ilógico que yo pueda sostener o mantener a mi familia. Es un crimen eso. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos generar los ingresos, primero las fuentes de trabajo y segundo, las fuentes de trabajo bien pagadas. Sí, esos 2 factores son básicos para aminorar, obviamente, reducir el índice de mexicanos que se quieran ir a los Estados Unidos. Es atender la causa y no el efecto. Así es, ese es el problema, que no lo hemos atendido correctamente. ¿Dices algo, Madison? ¿Querías decir algo? Hay un informe nuevo de una ONG, se llama Mexicans and Americans Thinking Together, de San Antonio, que habla con una encuesta, un informe en base de entrevistas de jaliscienses, migrantes regresados de Jalisco. Y la gran mayoría, ellos no ganaron más salario, mucho más salario en los Estados Unidos de lo de aquí. Ellos siempre fueron atrapados en empleos más o trabajos basados en los Estados Unidos. A ver, Enrique, ¿quieres comentar algo? Sí, en el caso de la migración en tránsito y particularmente nosotros en el comedor hicimos un estudio y un diagnóstico que presentamos este pasado 18 de octubre, en donde los 3 años de trabajo lo cuantificamos, lo analizamos y lo plasmamos en este diagnóstico. Abonando a por qué la gente migra, descubrimos que del 64% de migración centroamericana, que es migración centroamericana, ellos provenían de una comunidad urbana. O sea, estamos hablando, y que 62% de eso se empleaba en el sector terciario y 23% en el sector primario. Es decir, sí había una fuente de empleo. Sin embargo, también cabría, dentro de la misma entrevista que nosotros hacemos a los compañeros centroamericanos, nos señalan que los procesos de violencia que viven dentro de los países son muy, muy grandes, que los obligan a salir de esas comunidades, ¿no? O sea, además del factor de la precarización de su empleo o de la mala remuneración del mismo, también es la violencia que se vive en los estados. Claro. Como un detonante de que la gente tenga que emigrar, ¿no? Y tan así como el ejemplo que estamos viendo de migración documentada o regularizada de todos los grandes emporios económicos de Nuevo León o de Coahuila, que están prefiriendo, ahorita el Colegio de la Frontera Norte está haciendo estos estudios donde están prefiriendo cambiarse de residencia a San Antonio o a Houston para residir por los procesos de violencia que están viviendo en esta parte del país, ¿no? Claro. Entonces, creo que la violencia también es un factor muy determinante de por qué la gente está migrando, ¿no? Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más. Estamos tocando este tema muy polémico de la migración irregular hacia Estados Unidos. Claro que me acuerdo de ellos. Sí parecían uña y mugre. Eran el relajo en 2 patas. Se creían dueños de todo y no le tenían miedo a nada. Hicieron del mercado su propio campo de fútbol. Un día, simplemente decidieron hacer lo que muchos. Cruzar el río para el otro lado. Dice que fueron a buscar al papá de uno de ellos. Pero ese río, además de bravo, es requete traicionero. Y se las cobró todas.